Buenos días con todos. ¿Me confirman, por favor, si me logran escuchar? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, sí, buenos días, sí. Genial, perfecto. Muy buenos días con todos. Darle la bienvenida el día de hoy al webinar matutino, el cual vamos a tocar un tema muy importante porque involucra bastante a las personas dentro de las empresas, ¿sí? Y vamos a tocar sobre el desarrollo del talento humano, factor clave de los negocios. ¿Quién nos acompaña? Pablo Guitar, quien es actualmente director de Capital Humano en Arca Continental Lindley. Pero antes de ello, voy a presentar a la Escuela de Negocios e Innovación. Sé que algunos de aquí en sala han de conocernos, pero otros no, así que vamos a presentarnos para que puedan tener conocimiento qué hacemos, qué soluciones brindamos y, bueno, a quiénes nos dirigimos. Nosotros, como Escuela de Negocios e Innovación, formamos futuros empresarios y gerentes. ¿Y qué es lo que realizamos? Nosotros realizamos capacitaciones corporativas in-house, consultorías personalizadas a empresarios o emprendedores que desean resolver temas específicos sobre sus negocios. También realizamos eventos como este que nos están acompañando y de networking empresarial. Y finalmente realizamos también talleres y programas especializados. ¿En qué temas? Nos enfocamos bastante en dirección empresarial, marketing, finanzas, ventas, estrategia digital y talento humano. Ahora, antes de poder iniciar, quiero comentarles que la Escuela de Negocios e Innovación tenemos en agenda para este mes de octubre 3 programas especializados. El primero es cómo innovar en tu negocio para vender más. El segundo es sobre planificación estratégica para empresas. Y el tercero son sobre finanzas para emprendedores y MIPES. En breve el equipo de NEI por el chat de Zoom les va a compartir nuestras redes sociales para que nos puedan acompañar y puedan seguirnos y además para que puedan solicitar información de nuestros programas. Ahora, listo. Vamos a presentar a Pablo Guitar. ¿Quién es Pablo Guitar? Él es director de Capital Humano. Actualmente es directivo con más de 25 años de experiencia dentro del sistema Coca-Cola en Argentina y en Perú. También toca sobre gestión humana, desarrollo del talento humano, formación de líderes y Employee Experience. Él es actualmente MBA de la Universidad de Regiomontana de México y licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán de Argentina. Actualmente es director de Capital Humano en Arca Continental Lindley y es miembro de la Asociación, de la Asociación Peruana de Recursos Humanos, APERHU, del Comité de Recursos Humanos de Ashman, Perú. Listo, Pablo, darle la bienvenida para que pueda iniciar y también invitar a los usuarios que están presentes puedan prestar mucha atención porque el día de hoy va a ser un webinar enriquecedor. No saben, los casi 55 personas que están conectados van a aprovechar al máximo bastante contenido que van a poder aplicarlo en sus negocios, esencialmente para poder gestionar el talento humano dentro de sus empresas. Y además van a poder hacer sus consultas en el chat de Zoom o si gustan pueden levantar la mano para que haya una interacción con Pablo. ¿Sí? Listo, Pablo, le doy la posta. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias a la Escuela de Negocios e Innovación por la invitación. Ahí voy a compartir. La verdad que para mí es un gusto enorme estar esta mañana con ustedes. No sé si pueden ver ahí la presentación. Sí, se visualiza. Perfecto, muchas gracias. Sí, la intención es poder compartir con ustedes algunas ideas acerca del talento como factor clave de negocios y desde el título, ya entendiendo que en realidad cuando hablamos de personas en las organizaciones, estamos hablando sin duda de negocios, de cómo conseguir los objetivos de negocios a través de las personas de manera saludable, de manera sustentable. Pero lo que a mí me ha tocado ver en mi experiencia es que en algunas ocasiones todos los procesos humanos que tienen que ver con los comportamientos, todos los procesos humanos que tienen que ver con las iniciativas que llevan las áreas de capital humano, no son muchas veces, no digo siempre, pero no son muchas veces interpretadas como factores claves que tengan que ver con la consecución del negocio, que tengan que ver con la consecución de un objetivo estratégico que reditúe en la continuidad de la compañía
en el mercado, ¿no? ¿Quiénes somos? Somos Arca Continental. Lindley es una empresa que somos el embotellador exclusivo de Coca-Cola Company en Perú. Formamos parte del grupo Arca Continental, que es intereses, que tiene su casa matriz en Monterrey, México. Es el tercer embotellador más importante del sistema Coca-Cola a nivel mundial. Tenemos el honor de producir y distribuir las marcas líderes del mercado, sobre todo en Perú, Inca Kola, que es un ícono sin duda a nivel nacional y a nivel mundial en Perú, pero también, por supuesto, toda la línea de aguas, toda la línea de productos con y sin azúcar, toda la línea de frugos, de jugos, toda la línea de bebidas finamente gasificadas y también las bebidas deportivas y las bebidas energizantes. La verdad que sin duda es una enorme responsabilidad para nosotros tener a cargo la marca ícono nuevamente del Perú, que es Inca Kola, ¿no? Trabajamos hoy en Perú a nivel general. Arca Continental opera en 5 países, opera en el noroeste y este de Argentina, opera en todo Perú, en todo Ecuador, en la mitad de México, y toda la zona de Texas, Dallas, Houston, Nuevo Laredo, toda la zona de frontera en Estados Unidos, siendo el primer embotellador en Estados Unidos que no es de dueños o de accionistas norteamericanos. Eso la verdad que ha sido un logro muy importante de la compañía a nivel mundial. Acá en Perú trabajamos con 7 plantas productivas, 4.600 colaboradores, 8.000 colaboradores indirectos, y atendemos a 340.000 puntos de venta en todo el país. Es una empresa que tiene una trayectoria ya de 109 años en el mercado. Por supuesto, como les comentaba, operamos en 5 países, en Argentina, Perú, Ecuador, México y Estados Unidos, atendiendo, trabajando con más de 68.000 colaboradores y más de 119 millones de consumidores. Eso es para trabajar quiénes somos. Y ahí sí les voy a pedir que cuando quisieran hacer ustedes una pregunta, levanten la mano. No hay problema que vayamos interrumpiendo la presentación, así la hacemos más amena. Estos son nuestros principios culturales, nuestro set cultural, como toda empresa, que tiene que ver con nuestra forma de trabajar. Enfoque en los colaboradores, transparencia, cambio e innovación, orientación a resultados y enfoque en el cliente son nuestros principios culturales como compañía. Recientemente le hemos añadido algo bien interesante al set cultural de la compañía, que es nuestro código de liderazgo, que básicamente se refiere a cuáles son las conductas que la compañía pretende de los líderes del negocio. Esas conductas están organizadas también en base a nuestros principios culturales y estamos en este momento en pleno proceso de despliegue en toda la organización y seguramente el año que viene ya vamos a estar trabajando en lo que va a ser la adaptación, la incorporación de esos principios culturales a todos los procesos de recursos humanos. Por ejemplo, ya vamos a estar incluyendo esos principios o esas conductas en las evaluaciones 360, en los procesos de gestión del desempeño, en nuestra encuesta de clima, y en todos los procesos a nivel transversal que corren por capital humano a nivel de la compañía. Miren, yo generalmente suelo comenzar con algo que en este caso creo que va a ayudar a entender la idea que quiero expresar sobre el tema del talento y por qué la importancia del talento, ¿no? De los mapas que yo he tenido oportunidad de ver a lo largo de mi experiencia sobre
cuál es la mejor manera de poder representar lo que hace un área de recursos humanos. A mí en lo particular me gustó mucho este mapa, que es prácticamente de Dave Ulrich, que establece de la siguiente manera que una organización puede tener sus objetivos organizacionales, tiene sus estrategias para conseguirlo, pero para conseguir esas estrategias tiene que generar una estructura, tiene que generar puestos, posiciones y headcount. Esto es, si vamos a atender un negocio de bebidas emergentes, un negocio de bebidas isotónicas, bueno, ¿cuál es la estructura? ¿Cuáles son las posiciones? ¿Qué cantidad de gente necesitamos para atender a ese mercado, para lograr esos objetivos? Aquí ya tenemos un gran proceso de recursos humanos que tiene que ver con la generación de estructuras, puestos, dotaciones, compensaciones, etcétera, que básicamente lo trabajamos a través de organizaciones y compensaciones. Luego viene un proceso que es clave, que aquí Ulrich comentaba que en realidad no se trata solamente del proceso de selección y reclutamiento, como muchas veces lo vemos habitualmente en nuestras compañías. Ulrich habla más de un programa o de una iniciativa, un proceso de vinculación, en donde por supuesto está incluido la selección de personal, está incluido el reclutamiento, pero es mucho más que eso. En tanto, se trata también de un proceso de onboarding, es decir, cómo socializamos a la persona para que comience a trabajar con nosotros, cómo le contamos cuál es la compañía, cómo hacemos que se sienta parte de la compañía. Yo creo que puntualmente con los procesos de pandemia, todas las iniciativas vinculadas a onboarding se han visto revitalizadas, resignificadas, y esto es muy bueno. Sí he visto muchos procesos de onboarding destinados únicamente a los puestos administrativos, y como sabemos, digamos, el desafío es muchísimo mayor cuando pensamos en un proceso de onboarding en posiciones operativas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que buscamos cuando vinculamos personas a la compañía? En definitiva, lo que necesitamos es, o lo que estamos buscando es creatividad, productividad, o sea, lo que buscamos es energía humana, es decir, incorporar energía, incorporar creatividad, incorporar productividad. Y como todo concepto de energía, la energía es algo que puede disminuir o puede acrecentarse o directamente puede apagarse, y ahí aparece un proceso clave en recursos humanos, que es la gestión del desempeño. La gestión del desempeño y todo lo que tiene que ver con el desarrollo también de talento, aunque no es exactamente lo mismo, nos va a permitir trabajar esa energía humana de la gente, ver cómo esa persona está trabajando, gestionar su desempeño, generar oportunidades de desarrollo. Fíjense que no hablamos, en este caso, de evaluación del desempeño, como habitualmente se suele ver en los procesos de capital humano. Hablamos de gestión porque en realidad el proceso de evaluación del desempeño es tomar la foto, pero es solo una etapa del proceso. Ahí comienza todo el enfoque que tenemos que poder realizar para desarrollar a una persona en la compañía. Luego puede surgir de ahí varios outputs. Uno es la capacitación y el desarrollo que necesita esa persona para seguir creciendo. También pueden derivarse incentivos vinculados a la compensación y los beneficios. Y también, en una situación extrema, en el peor de los casos, puede darse una situación de desvinculación. Todos procesos que forman parte del área de capital humano, pero también la energía de una persona puede verse acrecentada o disminuida si las relaciones laborales no son buenas, si no sabemos cuánto es nuestro sueldo, cómo nos pagan, cómo se calcula un premio, si las relaciones sindicales no están controladas, si hay un ambiente hostil, si las políticas de recursos humanos tampoco quedan claras y no son equitativas, si no hay un plan de carrera
si el clima laboral es malo, ¿no? Todo esto va a estar influyendo en la energía humana, todo este grupo de procesos también, y finalmente vamos a conseguir vamos a conseguir resultados organizacionales, vamos a conseguir resultados que habrá que ver si están en consonancia con los objetivos que nos habíamos planteado. Entonces, yo creo que cuando hablamos de poner a la gente en el centro, se trata efectivamente, y creo que este cuadro o este gráfico lo diseña, lo argumenta de muy buena manera, qué significa poner a las personas en el centro. O sea, es literalmente la energía de las personas la que produce los resultados, y esta energía puede subir o bajar en base a todo este desarrollo que vimos acá con respecto a las posiciones. Muchas veces cuando una persona se va o cuando tenemos altos niveles de rotación, tendemos a pensar, y a veces hacemos grandes simplificaciones en nuestro pensamiento, se va porque le ofrecieron más en otra empresa, se va porque tenía un problema familiar y tenía que retirarse. Yo creo que la mejor manera de entender la rotación es a través de un modelo pluricausal, y creo que una buena manera de entender la rotación es preguntarse cómo estamos en las compañías, en cada uno de estos procesos de capital humano, porque efectivamente cuando la energía humana es muy baja, la persona ya no se siente bien en un lugar, y los seres humanos no nos quedamos en los lugares en donde no nos sentimos bien, podemos quedarnos un tiempo, pero vamos a terminar buscando otra actividad. Y este gráfico que parece un algoritmo, tiene que ver con una reflexión en relación al talento, que me pareció bien interesante de plantear, es cómo se desarrollan las competencias. Es decir, hemos escuchado hablar que para crecer en una compañía y para trabajar y para desarrollar nuestro talento, tenemos que desarrollar nuestras competencias. Y hay una idea muy instalada a nivel tradicional, que la competencia tiene que ver, el desarrollo de una competencia tiene que ver con asistir a un curso de capacitación, leer un libro, y sin duda que son aspectos interesantes que tienen que ver con el conocimiento, que es parte importante de la competencia, sin duda, pero a mí me gustó este gráfico para entender la competencia, que tiene que ver con este modelo. La huella digital tiene que ver principalmente con la necesidad de decir, a ver, ¿qué es lo que realmente a mí me gusta? ¿Qué es lo que realmente, y diría mucho más de lo que me gusta, qué es lo que a mí me apasiona hacer? Porque con lo que haga me voy a dedicar todo el día, todos los días de mi vida, y esa actividad va a ser mucho más que un trabajo, esa actividad va a ser mi vida completa. Entonces, la huella digital tiene que ver con eso que nos apasiona, con la marca personal que nosotros queremos tener, no solo a nivel de trabajo, sino en nuestra vida. ¿Cuáles son esa vocación que nos mueve a levantarnos todos los días y a hacer cosas? Parece un tema sencillo, pero sí merece reflexión al momento de buscar el desarrollo de una competencia. El otro punto es el reloj, y tiene que ver con algo que creo que en los chicos jóvenes hay que trabajar mucho. Miren, desarrollar una competencia lleva tiempo, no es automático, y tiene mucho que ver. A mí me gusta mucho el concepto que existe en aeronáutica. Ustedes vieron que los pilotos de avión, un piloto de avión sabe manejar el avión, pero no llega a cierto nivel o a cierta responsabilidad manejando una máquina más grande, más importante, teniendo viajes más largos, en tanto haya tenido una determinada cantidad de horas de vuelo, que le llaman. A mí me gusta mucho ese concepto de horas de vuelo con respecto al desarrollo de las competencias, porque
la competencia o el desarrollo no tiene que ver exclusivamente con el conocimiento intelectual, leer un libro, entender un programa, sino sobre todo con la madurez que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo, en nuestra experiencia, con las cosas que nos van pasando, no solo en el trabajo, sino a través de nuestra carrera evolutiva. Entonces, desarrollar una competencia lleva tiempo. El otro punto que me parece bien interesante y es el de los caminos, es que, y está muy ligado al tema de la identidad, es que desarrollar una competencia tiene que ver con ser valiente, y más que valiente, consecuente para tomar decisiones. Es decir, si quiero ir en un sentido con respecto a la identidad que quiero construir con mi carrera, voy a tener que tomar decisiones, voy a tener que saber hacia qué puestos me voy a postular, voy a tener que saber en qué aspectos me tengo que formar, voy a tener que saber o decidir cuál es la disposición de mi tiempo para el desarrollo y a qué cosas sí le quiero dedicar y a qué cosas no tanto, ¿no? Esto de alguna manera hace poco leí en un autor, no lo entendía tan bien y ahora sí le encuentro mucho más sentido en función a este gráfico, que en realidad el desarrollo de una competencia tiene mucho que ver también con administrar el entusiasmo. Hay veces que nos entusiasman muchas cosas y efectivamente no podemos, para realmente adquirir una competencia, no podemos hacer todo al mismo momento, entonces tomar un camino es importante. Y sin duda, este símbolo lo que significa es tener las conversaciones importantes que hay que tener. Esto alude mucho a la importancia de la mentoría, del coaching, de esas conversaciones claves que vamos teniendo en nuestro desarrollo, que nos van marcando. Estas conversaciones pueden tener que ver directamente con aspectos laborales o pueden tener que ver con alguna persona muy representativa en nuestra historia personal que nos haya marcado. Todos recordamos, sin duda, sin duda el detalle de conversaciones importantes que hayamos tenido en nuestra historia personal, cómo nos fueron marcando. Y finalmente, para desarrollar competencias, para desarrollar nuestro talento, hay que tener medianamente, o hay que buscar medianamente un mapa de decir en qué estadio de las competencias quisiera estar de acá a tanto tiempo, a determinado tiempo. Y no tanto en qué posición quisiera estar en una compañía, porque en realidad eso depende de muchas variables, que no todas son de exclusivo resorte propio y personal. Entonces, tener un itinerario de dónde quiero ubicarme con respecto a mi desarrollo de competencias también es importante. Y este modelo alude al desarrollo de competencias no solo laborales, sino también a cómo desarrollar competencias personales, competencias físicas también. Y creo que es un modelo, a mí en lo personal me ayudó mucho para entender el desarrollo de competencias. Entonces, cuando hablamos de competencia y cuando hablamos de talento, en la compañía utilizamos mucho todo lo que tiene que ver con planes de desarrollo centrados en la experiencia, a través de lo que es el modelo 70-20-10. ¿Qué dice el modelo? El modelo dice que el 70% del desarrollo de nuestras competencias lo hacemos con horas de vuelo, lo hacemos con actividades centradas en la experiencia, con desarrollo de actividades, esta famosa frase de aprendemos haciendo, yo creo que es clave, ¿no? en ese sentido. El 20% lo hacemos con actividades que tienen que ver con coaching y mentoría. Y aquí la primera gran sorpresa, solo el 10% de nuestras competencias las adquirimos a través de un curso formal de entrenamiento, ¿no? Por eso es la importancia de generar actividades en todo desarrollo de talento que tengan que ver con el hacer. Y miren, una competencia personal
no es tan distinta, en realidad desde mi punto de vista, tiene la misma raíz que una competencia personal. Por eso es que es muy importante que en todos los casos busquemos participar o desarrollar las competencias, no solo en las actividades laborales que realizamos, sino también en todas las actividades personales que diariamente hacemos. Y doy un ejemplo. Nosotros teníamos acá en la compañía en algún momento la iniciativa de hacer, por ejemplo, un campeonato de fútbol, ¿no? Y hubo un grupo de 3 o 4 personas que se dedicaron a organizarlo. Imagínense organizar un campeonato de fútbol para 200 personas, ¿no? Le significó a ese pequeño equipo de trabajo un desarrollo enorme de la competencia de trabajo en equipo, negociación y liderazgo. Y uno pudiera decir, pero no tiene directamente que ver con una actividad laboral, y efectivamente no es una actividad recreativa, pero el desarrollo de esas competencias de liderazgo, trabajo en equipo, etcétera, que esas personas adquirieron en ese proceso, no son aisladas de lo que luego pueden aplicar y de hecho lo están haciendo en su actividad diaria, ¿no? Entonces, el modelo 70-20-10 creo que es un modelo clave para entender que aprendemos haciendo, que aprendemos, que desarrollamos una competencia en sintonía con nuestro cuerpo, porque finalmente todo lo hacemos con el cuerpo. Un aspecto clave, y esto lo voy a pasar un poquito más rápido, sin duda, para el desarrollo del talento en las compañías hoy, es sin duda trabajar muy fuerte las competencias, nuestras competencias digitales, ¿no? ¿Y por qué este tema puesto en este momento? Porque creo que en todos los casos es una competencia que todos tenemos que tomar, porque es una competencia transversal junto con la inteligencia emocional, que es una inteligencia clave para el desarrollo del talento. El enfoque digital es un enfoque fundamental que tenemos que trabajar. ¿Qué significa básicamente, y esto es lo que vamos a vivir y estamos viviendo ya en los próximos años, qué significa básicamente la digitalización? La digitalización significa básicamente trabajar con procesos enfocados en el cliente, sea en el cliente interno o en el cliente externo, habilitado por la tecnología, conectado, o sea, los productos y servicios que yo utilizo se hablan entre sí, ¿no? Vieron cuando vimos todos los procesos del área de recursos humanos, cuando procedemos a trabajar con digitalización, todos los productos y servicios se deben hablar entre sí, tiene que ser transparente, fácilmente puedo acceder a los datos sobre mí mismo, los productos y los servicios que yo compro, y esto que tenga que ser transparente, acá hay una pequeña distinción, tiene que ser transparente desde la perspectiva del cliente, sea interno o externo. ¿A qué me refiero? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero de golpe hay aplicaciones que tienen los bancos o que tienen algunas empresas de las que uno es usuario, que realmente uno empieza a navegar por esas plataformas y enseguida se da cuenta que no fueron hechas bajo el modelo del cliente, o sea, no fueron hechas bajo el modelo de design thinking. Contienen de golpe demasiada información, no contienen los filtros que necesitamos, no es a un toque, ¿sí? El modelo, la clave se sale y nos pide a cada rato que la tengamos que poner. Es decir, todo este proceso hace que no sea transparente. Tienen que ser procesos que sean personalizados, o sea, que se adapten a mis necesidades específicas y cuando las necesito, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el tema de simplificar las aplicaciones y poder trabajar con la gente de manera muy sencilla, y también en todos los procesos de capital humano. Yo suelo usar mucho la frase de decir que no hagamos de ninguna manera procesos que sean recurso humanólogos. ¿Qué quiere decir eso?
procesos hechos por gente de recursos humanos para gente de recursos humanos. Eso no sirve. Lo que tenemos que hacer son procesos de recursos humanos centrados en el cliente, preguntándole a la gente cómo le gustaría evaluar, etcétera, y pudiendo trabajar los aspectos técnicos de la manera más simplificada posible. Debería ser interactivo, es decir, tendría que poder interactuar con la plataforma en la que trabajo. Y sí, por supuesto, debería ser rápido, y este tema de la inmediatez es algo que realmente es un desafío inmensísimo para todos. Entonces, trabajar esta competencia de enfocarse en la digitalización, sin duda, es clave. Y a mí, puntualmente, no me gusta hablar mucho de transformación digital, puntualmente, porque al fin del día, la transformación digital en una cultura es la transformación de la cultura misma, ¿no? O sea, cuando hablamos de digitalización, hablamos de cultura como competencia, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido y hablando ahora sobre un proceso central para el desarrollo del talento, que tiene que ver justamente con el feedback, y creo yo que vieron que en recursos humanos tenemos una frase muy típica que es cierta desde mi punto de vista particular a media, pero que sin duda es tremendamente poderosa, que es que la gente no renuncia a una organización, sino que renuncia a su jefe. Entonces, el proceso de feedback es un proceso central en el desarrollo del talento. ¿Sí? Es un proceso central en el proceso de talento. La relación que establecemos con nuestro jefe es clave y en definitiva nos va a ayudar a determinar toda nuestra vida laboral. Entonces, ¿qué hacer para trabajar con buen feedback? Es decir, vamos a tener que trabajar sin duda con un equilibrio muy importante entre los aspectos positivos que tenemos que remarcar en un proceso de feedback, las cosas que la persona hace bien. Pero si solo damos aspectos positivos, como está establecida ahí la metáfora, una planta se ahoga, ¿sí? Le damos agua de más, ¿y qué pasa cuando a una planta le damos agua de más? Se ahoga. Si le damos solamente los aspectos negativos, o sea, no le damos nada, la planta se seca y también es contraproducente. Y sin duda, el feedback es información sobre el pasado que entregamos ahora en el presente, y lo que buscamos es generar un énfasis o un impacto positivo en el desempeño futuro. Por eso es muy importante que estemos muy bien preparados para desarrollar el talento, trabajando de una manera muy profesional, dando feedback. Y dar feedback implica, sin duda, desarrollar una competencia que es clave, que es aprender a tener conversaciones difíciles, porque es muy probable que en más de una ocasión nos toque trabajar teniendo que marcar oportunidades de desarrollo que no son fáciles de entender para la otra parte, entonces, pero que hacen sin duda a su crecimiento. Entonces ahí vamos a tener que centrarnos. ¿Qué es lo que, cuando la retroalimentación está bien trabajada, qué es lo que genera? Sin duda genera una mejora del rendimiento, genera una mejora del aprendizaje, incrementa la motivación, refuerza los comportamientos deseados que tenemos. Esto, en definitiva, ¿qué genera? Genera que la persona se sienta mejor haciendo lo que hace. Genera que la persona, si tiene que irse de la compañía, lo piense 2 veces, porque lo que tiene con esta relación con el jefe y con esta relación de crecimiento, sin duda va a ser muy gratificante a nivel personal, va a tener que ver o va a tocar puntos que hoy tienen que ver con un tema muy controvertido para las organizaciones quizá, pero muy importante, que tiene que ver con la felicidad en la organización, ¿no? Cuando una persona se siente feliz, se siente gratificada de poder vivir en la compañía y de poder trabajar.
Aquí algunos detalles, digamos, de qué es lo que no hacer y qué es lo que sí hacer. Yo creo que un gran tema es el foco en el detalle. Cuando uno le dice a una persona, sos muy callado, lo que está haciendo ahí en el desarrollo de esa competencia es siendo definitivo, ¿no? Distinto es plantear, nos ayudarías a que brindes el detalle para el cambio, indicando el turno, es invitándolo. Si yo le digo a una persona que es callado, ya estoy siendo terminante con esa persona, es callado y así es, da la idea de que no puede cambiar. También cómo marcar las oportunidades de mejora con ejemplos concretos, ¿no? Y también, sobre todo, el tema del ambiente apropiado. Miren, cuando uno hace una cita con una persona para hablar de feedback y de desempeño, es muy importante que el contexto sea el adecuado, sin interrupciones, sin estar mirando el celular, sin estar mirando la computadora y haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque la conversación que se va a tener en ese momento es tremendamente significativa para la persona que la recibe o el feedback que está teniendo. La persona, y esto lo hemos podido ver en nuestra compañía, se prepara para ese momento, busca ese momento. El solo hecho de cambiar la cita, vieron que en ocasiones por agenda tenemos que modificar citas, el solo hecho de cambiar la cita del feedback ya genera una pregunta de parte de la otra persona. ¿Por qué lo cambió? ¿No quiere juntarse? ¿Tiene algo que decirme que es complicado, que es grave, etcétera? Realmente son situaciones muy, pero muy, muy importantes. A más de alguno de ustedes seguramente les habrá pasado tener una conversación con su jefe que le despertó alguna duda, quizás, con respecto a qué le quiso decir, y se pasaron todo el fin de semana pensando, ¿qué me habrá querido decir mi jefe? ¿Por qué me dijo eso mi jefe? ¿A qué se refería con tal cosa? Entonces, tener conversaciones importantes, tener conversaciones poderosas, formarse para esas conversaciones, para tener en algunos casos conversaciones difíciles, es fundamental. En psicología, muchas veces se dice que la palabra cura y la palabra enferma, ¿no? O sea, la importancia de la palabra de un líder como en el desarrollo del talento es clave. Y aquí algunos otros ejemplos, ¿no? Algunos medio, obviamente, extremos, ¿no? Pero siempre con la idea de cómo enfocarnos en el cómo sí, cómo dar una alternativa y cómo no ser definitivo, ¿no? En este tema. Por ejemplo, llegas tarde, te ausentas muy a menudo y rara vez das aviso de acuerdo al procedimiento de ausentismo. Como fortaleza realizas una gran cantidad de tareas con buena velocidad de ejecución. Como oportunidad de mejora, cuida tu puntualidad. Es decir, de qué manera connotamos positivamente, aun cuando exista una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de mejora. Separar 15 minutos antes, buscar un lugar, anotar las fortalezas y usar la metodología START, ahora lo vamos a ver. Generar un ambiente de confianza, utilizar las oportunidades de mejora, evitar palabras definitivas como siempre, nunca, debilidad, bajo rendimiento, brindar ejemplos de sus observaciones, destacar las palabras de aliento. Y aquí hay algo que es bien importante con respecto a cómo trabajar un ejemplo de comportamiento cuando damos feedback para el desarrollo del talento, porque en ocasiones quizás a ustedes les debe haber tocado recibir feedback del siguiente tipo, ¿no? Mire, le tengo que comunicar que usted realmente estamos muy contentos porque usted trabaja muy bien en equipo. Y eso, en definitiva, no nos dice absolutamente nada de la competencia. Es más, ese feedback es un feedback tan poco creíble que de golpe cae en descrédito. No multiplica de ninguna manera las conductas. Distinto es si desde ese mismo ejemplo podemos decir, entiendo que estás trabajando muy bien en equipo porque he observado por lo menos 3 situaciones
en donde en relación a tal proyecto has colaborado con tu equipo de trabajo, brindándole información que va más allá de tu rol, quedándote hasta tarde, dándole feedback a un compañero de trabajo o enseñándole a una persona que no podías, que no entendía muy bien lo que tenía que hacer, y sobre todo tuviste una excelente participación en tal proyecto, dando tales y tales contribuciones. Este tipo de feedback es tremendamente poderoso porque hace que la persona, primero, se sienta observada en el buen sentido del término, se sienta tenida en cuenta, pueda decir, mi jefe sí sabe quién soy, sí sabe qué hago, está escuchándome lo que digo, está viendo lo que hago, y cuando lo hago bien me lo connota positivamente. Entonces ahora voy a multiplicar eso que hice, porque yo quiero sentirme bien, seguir sintiéndome bien en mi trabajo, quiero seguir contribuyendo. Y ahí se produce la multiplicación de una conducta positiva, que en definitiva es lo que queremos cuando trabajamos con el feedback, porque cuando trabajamos con el feedback, necesariamente trabajamos con la cultura de una compañía. Hace poco leí en un autor que decía, ¿qué es lo peor que puede observarse en una relación entre jefe y colaborador? Y me sorprendió mucho porque no hablaba del maltrato, que sin duda es algo extremo, es algo malo, etc. El autor decía que en realidad lo peor que puede darse en una relación entre jefe y colaborador es la indiferencia. Es cuando el jefe no registra absolutamente nada de su colaborador. El colaborador no existe. No importa lo que haga, no importa lo que diga. Esa sensación de aislamiento, de soledad por parte del colaborador en su relación laboral, es determinante, mucho más incluso, dice el autor, que el mismo maltrato con respecto a ser tenido en cuenta. Entonces, generar feedbacks a través de situación, tarea, acción y resultado, o sea, cuál fue el contexto de la situación, cuál fue la tarea, cuál fue la acción que esa persona hizo para destacar y cuál fue el resultado, es sumamente clave en el proceso de desarrollo. Finalmente, el tema de generar feedback y reconocimiento con respecto a eso que se hace bien, también mediante ejemplos de comportamiento, es clave. Y aquí, sí, por favor, hoy que está tan de moda el tema de generar reconocimiento, etcétera, creo que es clave para las áreas de recursos humanos cuidar muchísimo la calidad del feedback. Porque nuevamente, cuando el feedback se convierte en un reconocimiento vacío, sin contenido de ejemplo de comportamiento, cae en una falta total de credibilidad, y eso también crea cultura. Eso también crea cultura. Es como una palmada en el hombro, hasta tiene que ver con cierto nivel de hipocresía organizacional, ¿no? El modelo que traemos en la compañía es un modelo muy enfocado hacia el feedback en línea, hacia el feedback continuo. Situación, tarea, acción y resultado es una clave. Y finalmente, sí quería dejarles algunos libros que a mí en lo personal me han ayudado mucho en todo lo que tiene que ver con desarrollo de competencias, y más que nada con el marco conceptual de lo que estuvimos hablando hoy aquí. Uno es La felicidad en el trabajo y en la vida, es de un autor español, Santiago Vázquez, pero muy buen libro. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, muy interesante desde el punto de vista de la mejora de las competencias interpersonales, de disciplina personal y de disciplina interpersonal. También se los recomiendo mucho. Luego el libro empieza con El porqué, de Simon Sinek, también un libro muy interesante. Piénsalo otra vez, de Adam Grant,
también muy, muy interesante para ver el cambio de modelos mentales. Y finalmente, Inteligencia Intuitiva de Malcolm Gladwell, que tiene que ver con cómo de alguna manera nos cuestionamos esas decisiones que nosotros mismos tomamos en ocasiones y cómo hacemos para darle una vuelta de tuerca y pensar desde dónde estamos tomando la decisión, en realidad muy ligado con Piénsalo otra vez de Adam Grant. En definitiva, y para terminar, un concepto que tiene que ver con que todo lo que nosotros estuvimos viendo y compartiendo hasta recién, tiene que ver en definitiva con la continuidad del negocio, porque cuando el talento de una compañía nos deja, los planes se resienten, la operación se retrasa, finalmente el negocio deja de tener su función principal, que es generar rentabilidad y ser sustentable. Pero bueno, generar rentabilidad con valores, generar rentabilidad de manera sustentable a través de un muy buen feedback y a través de procesos de recursos humanos bien establecidos. Nuevamente, muchísimas gracias Angélica Pérez y a Enei por la invitación y quedo abierto a preguntas que quisieran hacer en todo caso. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, gracias Pablo por acompañarnos el día de hoy, por brindarnos mucha información con respecto al desarrollo del talento humano dentro de las organizaciones. Invito a los presentes, por favor, puedan dejar sus consultas en el chat de Zoom o en todo caso pueden levantar la mano para que podamos aclarar ciertas dudas que tengan. Por lo pronto, invito también al resto para que puedan conectar sus cámaras para tomar una fotografía del evento y con ello poder ya desarrollar la capacitación que hemos estado realizando desde la mañana. Perfecto. Mientras tanto, los usuarios van a estar dejando sus consultas en el chat de Zoom. Perfecto, gracias Erika, gracias Roxana, gracias Karina, Rita, Martín, Cecilia. Gracias. Genial, perfecto. Veo que no están dejando consultas porque toda la información ha sido clara. Y bueno, quería hacerle una consulta más bien, Pablo, aprovechando que el resto ya va a ir pensando también. Ya, justo Fiorella también ha dejado su consulta. Primero respondemos la pregunta de Fiorella y ya luego responden nuestra pregunta. Fiorella García indica, ¿cómo gestionar equipos remotos de ventas en alguna herramienta que recomienda? Sí, muchas gracias, Fiorella. Miren, yo creo que el tema de trabajar por vía remota es un gran desafío, sobre todo para trabajar con equipos que tienen que obtener resultados, ¿no? Yo creo que una de las les hablo de mi experiencia, de lo que a mí me ha tocado en gestionar herramientas remotas. Yo soy partidario de la presencialidad. Yo creo que las interacciones personales son claves y genera un nivel de entendimiento superior a cualquier videoconferencia. Pero efectivamente, en ocasiones nos toca tener que trabajar por vía remota. Entonces, lo que genera el Zoom es una transaccionalidad muy corta de comportamientos. Entonces, lo que yo ahí recomiendo, más que una herramienta, es una participación o buscar una participación muy, pero muy activa de todas las personas que están conectadas, ¿no? De poder, aunque suene medio extraño y a veces medio difícil, generar espacios de escucha con este grupo a través de Zoom, ¿no? Que todo el equipo siente que por más que está en una herramienta Zoom, igual puede expresarse, igual puede comentar lo que necesita, igual puede dar a conocer sus puntos de vista. Esto que parece así fácil dicho, en la práctica suele ser bien complejo, sobre todo por la cantidad de personas
que funcionan en una video, ¿no? Pero creo que es un enorme desafío. Sí. Sí, Martín. Perfecto. Martín ha levantado la mano para poder, bueno, hacer su consulta. Martín, puedes conectar tu micrófono. Sí, hola, buenos días, ¿cómo está? Gracias por su tiempo en explicarnos todo esto. Lamento mucho no haber llegado al inicio de la disertación, pero lo poco que he escuchado me ha gustado mucho. Les hablo desde Colombia, estoy acá regularmente de mi casa y en Lima, pero ahora estoy haciéndome por aquí. Mi pregunta básica es en cuanto a la transformación digital. ¿Cómo puedo yo transformar digitalmente una empresa cuyo dueño de repente o cierto personal siempre tiene esa mentalidad un poquito dura de querer arreglar las cosas y adaptarse a los nuevos tiempos, y más aún cuando quizás tiene recursos limitados? ¿Qué clase eh, de método o forma de llegar a convencer al cliente que esto le va a ayudar es lo que debería yo tomar para poder hacer pues una transformación que le ayude, ¿no? Perfecto, sí, sí, muy importante, Martín. Yo creo que la clave en este caso es buscar sobre todo qué problema o qué dolor de la compañía pudiéramos buscar resolver mediante la digitalización. Creo que como todo cambio, los seres humanos lo tomamos cuando vemos que hay un beneficio muy importante. Entonces, creo que una manera pudiera ser ver una situación que habitualmente nos hace doler la cabeza en la compañía por los tiempos que lleva, porque es un proceso que no está simplificado, porque es un proceso que genera malos entendidos, etcétera, etcétera. Entonces, tomar ese proceso y hacer una propuesta de digitalización. Y en relación a los costos, Martín, yo también creo, ahí creo que alguien tiene el micrófono abierto, por favor, ahí está. Yo también creo, Martín, que en ese tema de los costos también hay un gran tema que tenemos que cambiar el mindset. Yo también durante mucho tiempo tuve la idea sobre que realmente era muy caro generar procesos de digitalización y en definitiva sí hay herramientas caras, pero también hay herramientas muy simples que hoy las tenemos disponibles y casi sin costo para generar procesos más ágiles, ¿no? Entonces, dos recomendaciones. Primero, tomar un proceso en donde realmente un cambio digital genere una ventaja que sea pero muy apreciada por los dueños. Y segundo, apoyarse en herramientas digitales hoy disponibles, que luego quizás con el tiempo tengan que evolucionar, sin duda, pero que nos ayudan en un comienzo a dar una muestra rápida de ventaja competitiva, ¿no? Perfecto. Bueno, esperamos, Martín, hayamos podido responder tu consulta, pero antes de poder proseguir con la siguiente, felicitarte porque el día de ayer ha sido tu cumpleaños. Pablo y bueno, los presentes, el día de ayer Sí, Martín gracias. cumplió años. Sí, muy amable por recordarlo. Sí, justamente me vine acá para tomar nuevos aires y un nuevo impulso y poder lograr muchas más cosas. Muchas Mañana, si Dios felicidades. quiere, estoy por allá. Muy amable, estimado. Nuestros mejores Les deseos en agradezco esta a ocasión. todos. Es un equipo muy profesional y estoy aprendiendo mucho con ustedes. Verdaderamente me encanta, me fascina estar dentro de este maravilloso mundo que ustedes tienen de innovación, ¿no? Y transformación de mentalidades y de procesos empresariales, ¿no? Para todos. Gracias. Gracias, Martín. Gracias, Martín, por tus palabras. Nos complace saber de que has podido aprender mucho con nosotros y que también estás aprovechando al máximo todos los contenidos y bueno, eventos que estamos realizando en el. Listo, perfecto. Entonces vamos, Pablo, con la siguiente pregunta a cargo de Víctor Banda.
¿Qué tan importantes son los incentivos económicos versus la felicitación y el reconocimiento? Sí, miren, yo creo que hay que tener un mix exacto entre el reconocimiento económico e incentivo y también la gratificación de haber hecho algo bien. Miren, a mí me ha tocado, en mi experiencia, ver el extremo de uno y el extremo de otro. Ninguno de los dos casos son buenos. Y me refiero a lo siguiente, hay veces me ha tocado ver en organizaciones que tienen incentivos económicos muy importantes, pero que no tienen ningún hito de reconocimiento personal hacia el aporte. Entonces, eso que se entrega termina siendo algo, en definitiva, no valorado, no ponderado, etcétera. Y también he visto del otro lado reconocimientos exclusivamente comportamentales, que hacen que la persona, por supuesto, pida trabajar de otra manera. Por supuesto, hay límites, todos los presupuestos tienen límites, pero sí, yo creo que un mix exacto entre poder establecer un incentivo por objetivo, pero a la vez destacar no solo el logro o el alcance de ese objetivo económico, sino también reconocer los comportamientos que han permitido alcanzar ese resultado económico es clave. Es clave. ¿Por qué? Porque de esa manera formamos cultura. Todos sabemos que hay veces que en las compañías, por alcanzar un resultado económico o un resultado determinado, se violentan los valores o se violentan los comportamientos. Importa mucho más el qué que el cómo. Entonces, esos son los temas que tenemos que estar cuidando permanentemente al trabajar en este sentido. Yo creo que un mix justo de ambos temas, el qué y el cómo, son claves. Perfecto, listo. Correcto, Esperamos Araceli, exacto. Víctor. Sí. Genial. Perfecto, esperamos, Víctor Banda, que hayamos respondido tu pregunta. Y bueno, vamos con la siguiente consulta a cargo de Aldo Siu. Si tuviera que empezar de nuevo, ¿qué cosas no haría para desarrollar el talento en la organización? ¿Por dónde empezaría para hacerlo más rápido? Miren, sin duda, yo creo que empezaría con un enfoque mucho más fuerte en la experiencia de la gente, en enfocarnos en que la gente haga cosas que tiene que hacer, que la gente salga a la cancha a jugar su partido y a ver de qué manera fomentamos entre todos que los errores sean un poquito más aceptados, más contenidos, que es la única manera de poder aprender y es la única manera de que una persona vaya adquiriendo madurez. Miren, hace poco conversaba con otro director que me decía algo muy cierto. Me dice, yo estoy hoy donde estoy porque en algún momento alguien apostó por mí, seguramente me deben haber faltado muchas competencias todavía que desarrollar, pero alguien en algún momento apostó por mí y me puso a jugar en esta posición, y a partir de ahí empecé a hacer cosas con mentoría, etc. Entonces, hacer foco en la experiencia creo que es clave. Dar mucha mentoría también es clave, estando cerca de la gente, pero por sobre todo animarse a que por más que una persona no tenga todo el conocimiento intelectual que debiera tener para la posición, si tiene los comportamientos, si tiene la pasión, si vemos ese potencial, animarnos a hacerlo jugar ese partido, acompañándolo en el proceso, no dejándolo solo, por supuesto, ¿no? Genial, perfecto. Ahora, para poder cerrar la última consulta, y ya con ellos para tomar la fotografía de cierre, a cargo de Fiorella García. ¿Cómo sé si uno de mis colaboradores está listo para asumir una jefatura? ¿Qué factores debe tomar en cuenta? Sí, bueno, yo creo que para mí el factor más importante a tomar en cuenta para asumir una jefatura es el nivel de inteligencia emocional que esa persona tiene. ¿Y por qué? Porque nuevamente el conocimiento se va a adquirir,
pero la característica más importante de liderazgo o la competencia transversal más importante de liderazgo es sin duda la inteligencia emocional. Entonces, si es una persona, hay que fijarse si es una persona que sabe gestionar sus impulsos, que sabe manejar sus emociones, que puede compartir sus estados, hacer un buen autodiagnóstico con respecto a cómo se siente en un determinado momento. Todo eso da al líder un nivel de madurez bien importante, que hace que primero se autoadministre emocionalmente, para luego sí poder administrar emocionalmente un equipo. ¿Cómo se hace? Hay muchas maneras, hay pruebas, hay test, pero sobre todo también ahí, creo yo, Fiorella, está la intuición de cada uno y no en el sentido mágico, sino en el sentido tomando la intuición como experiencia acumulada. Todos tenemos intuiciones con respecto a nuestra trayectoria, a nuestra experiencia, que nos van indicando estos aspectos. Igual existen pruebas técnicas para tener referencias. Listo, perfecto, genial. Entonces, hemos respondido a la pregunta de Fiorella García y bueno, Araceli que ha estado brindando algunas sugerencias con respecto a las participaciones de los usuarios conectados. Genial, entonces agradecemos por favor, ya damos por cerrado este evento. Gracias Pablo por acompañarnos, por brindarnos toda la información que nos has recalcado el día de hoy en tus presentaciones, en tus slides. Y también a los usuarios por habernos acompañado desde temprano. Así que indicarles también de que siempre vamos a estar realizando eventos tipo webinars matutinos y también masterclass para que nos puedan ir acompañando y también puedan aprovechar de todo el contenido que estaremos dando. Gracias Pablo, agradecemos al resto, por favor puedan conectar sus cámaras para poder dar cierre la presentación. Gracias Aldo. Gracias Araceli, Darwin. Muchas gracias Angélica y a todo el equipo por la invitación, muy amables. A ti Pablo, de verdad un gusto que nos hayas acompañado, hayas aceptado nuestra invitación y esperamos que no sea la última en ENE. Cómo Genial. no.